Novia judía escuchó la confesión del novio minutos antes de la boda. Su venganza sorprendió. Cara, va a firmar los papeles hoy. Después de la boda, persuade a la princesita para que me dé poderes sobre los asuntos del viejo. En 6 meses, vaciaré su cuenta y me habré ido. La voz de Daniel resonó en el pasillo de la sinagoga, lo bastante alta como para que Sara oyera cada palabra mientras se ajustaba el velo en la habitación de la novia. ¿Y si sospecha?, preguntó Marcus, el padrino principal, con la voz entrecortada por el nerviosismo. Sara es demasiado ingenua. Cree que ha encontrado a su príncipe azul, rió Daniel con una frialdad que heló la sangre de Sara. La familia Goldberg vale más de 8 millones, hermano. 3 generaciones construyendo ese imperio joyero. Y ella va a entregarlo todo. Sara Goldberg, de 28 años, había soñado con este momento durante 2 años de noviazgo. Hija de una de las familias más respetadas de la comunidad judía de Manhattan, creció rodeada de tradiciones, valores y, sobre todo, de la creencia de que existía el amor verdadero. Su mano temblaba ligeramente mientras sostenía el ramo de rosas blancas, pero sus ojos revelaban algo que Daniel nunca habría imaginado, la tranquila determinación de alguien que acababa de descubrir que la habían engañado. «Y las deudas del casino», susurró Marcus, claramente incómodo con la conversación. «Después de hoy, problema resuelto. Debo casi 300.000 a la gente de allí. Se están impacientando, pero el dinero de su familia lo solucionará enseguida». «Daniel, ¿estás seguro de esto?» «Sara parece demasiado lista para caer en la trampa», interfirió Thomas, el tercer patrocinador. «Inteligente». Daniel se rió. «Está graduada en Harvard, pero sigue siendo una princesita mimada. Cuando aparezco fingiendo interesarme por su cultura judía, recitando algunas frases en hebreo que aprendí en Google, se derrite por completo». Sara cerró los ojos un momento, recordando todas las veces que Daniel había mostrado excesivo interés por los negocios de su padre, Abraham Goldberg. Las preguntas sobre el valor de las acciones, sobre las cuentas bancarias, sobre los poderes en la empresa. Los elogios exagerados a las tradiciones familiares, las preguntas aparentemente inocentes sobre la herencia. Señales que ella había decidido ignorar porque estaba enamorada. «El viejo Abraham confía plenamente en ti», respondió Marcus. «Y Sara te adora. Siempre habla de lo diferente que eres de los otros chicos que ha conocido». «Perfecto. Llevo 2 años planeando esto, desde que descubrí cuánto vale la joyería Goldberg. Investigué todo sobre la familia antes de tropezarme con ella en aquel café Couscher». Daniel hizo una pausa, saboreando su propia astucia. «¿Sabías que Abraham tiene diabetes y problemas de corazón? Dentro de unos años, toda esa fortuna estará en manos de su querida hija». 2 años de planificación. Las palabras se clavaron en la mente de Sara como clavos en un ataúd. El encuentro casual en la cafetería Couscher, donde le había tirado el café. Las cenas en casa de sus padres, en las que demostró unos conocimientos sorprendentes del negocio de la joyería. Las conversaciones sobre tradiciones judías que él fingía valorar, citando pasajes del Talmud especialmente decorados para impresionarla. Todo estaba calculado, ensayado, una mentira elaborada durante años. «¿Y la luna de miel?», preguntó Thomas. «Nos vamos a Israel, como ella siempre ha soñado. 2 semanas románticas mientras aprovecho el tiempo para convencerla de que firme algunos documentos, para facilitar nuestras futuras inversiones. Para cuando volvamos, tendré pleno acceso a las cuentas de la empresa». «Tío, eso es muy pesado», murmuró Marcus. «Mira», volvió a reír Daniel, «incluso me sugirió que empezara a trabajar para la empresa después de la boda. La propia víctima está facilitando el robo». Sara sintió náuseas. De hecho, lo había sugerido la semana pasada, pensando que sería una forma de unir sus vidas profesionalmente. La cruel ironía de la situación la golpeó como un puñetazo en las tripas. «Chicos, es la hora. La música ha empezado», le advirtió Thomas. «Bien. Finjamos que somos felices. Entonces, dentro de unas horas, formaré parte oficialmente de la familia Goldberg», rió Daniel una vez más, y el sonido de aquella risa cruel se grabó para siempre en la memoria de Sara. Los pasos se alejaron por el pasillo, dejándola sola con el sonido de su propio corazón acelerado y la melodía tradicional judía que empezaba a sonar en la sinagoga. Se miró en el espejo, el vestido que había costado $20.000, el velo que había pertenecido a su bisabuela Raquel, una superviviente del Holocausto, la tiara de diamantes de la colección familiar. Todo por un hombre que solo quería robarle la herencia.
Pero Sarah Goldberg no era solo una joven apasionada de familia adinerada. Era licenciada en empresariales por Harvard, hablaba 4 idiomas y había heredado una aguda intuición para los negocios y las personas de 3 generaciones de comerciantes judíos. Las pequeñas señales que había decidido ignorar por amor encajaban ahora a la perfección como piezas de un macabro rompecabezas. La forma en que Daniel siempre desviaba las conversaciones sobre su pasado. Como nunca le había presentado a su familia, siempre con elaboradas excusas. Como sus manos eran demasiado blandas para alguien que decía haber trabajado en la construcción antes de descubrir su vocación por los negocios. Su teléfono móvil vibró. Un mensaje de su hermana pequeña. «Sarah, ¿dónde estás? Todo el mundo está esperando». Ella respondió, «Enseguida voy, Rachel». Sarah guardó el teléfono y respiró hondo. Si Daniel quería una novia ingenua y apasionada, eso era exactamente lo que tendría durante el tiempo que hiciera falta. Pero la venganza que planeaba sería algo que nunca olvidaría, ni tampoco sus cómplices. Mientras caminaba por el pasillo hacia el altar, con la radiante sonrisa que todos esperaban ver, sus ojos revelaban una peligrosa serenidad, la calma mortal de alguien que acababa de descubrir exactamente a quién se enfrentaba y ya sabía cómo iba a ganar esta partida. Daniel había subestimado por completo a quien se enfrentaba. Y eso sería su perdición. Si te está gustando esta historia de traición y venganza, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una aparente víctima se convirtió en la peor pesadilla del estafador. Para Sarah, la ceremonia fue como una película a cámara lenta. Cada palabra del rabino sobre el amor y la confianza sonaba como una broma cruel mientras Daniel la cogía de las manos, interpretando a la perfección el papel de novio emocionado. Cuando llegó el momento de los votos, su actuación fue digna de un Oscar. «Sarah, has traído luz a mi vida», declaró ante los 200 invitados, con lágrimas en los ojos que parecían auténticas. «Prometo protegerte a ti y a nuestra familia para siempre». Familia. La palabra salió de su boca como miel envenenada. Sarah sonrió radiante, pero por dentro estaba calculando cada movimiento que haría en las próximas semanas. Durante la fiesta, Sarah observó cómo Daniel circulaba entre los invitados, recabando información como un vampiro que chupa sangre. Charló largo y tendido con el tío Benjamin sobre las tiendas de Miami, hizo preguntas detalladas a su primo David sobre la importación de diamantes. «Querida, tu marido es muy perspicaz», comentó la tía Miriam. «Ya está hablando de modernizar el sistema de la empresa. Qué suerte tener a alguien joven con tantas ideas innovadoras». «Ideas innovadoras para robar con más eficacia», pensó Sarah, manteniendo la sonrisa. Hacia medianoche, Daniel se acercó a Abraham. Sarah estaba lo bastante cerca para oír la conversación. «Señor Goldberg, después de su luna de miel, me encantaría conocer el negocio familiar», dijo Daniel con ese tono respetuoso que había perfeccionado. Abraham sonrió, claramente halagado. «Por supuesto, hijo mío. Siempre he querido que Sarah participara más en el negocio. De hecho», continuó Daniel con aire conspirador, «tengo algunas ideas sobre digitalización que podrían aumentar las ventas. En las joyerías en las que he asesorado, hemos conseguido un crecimiento del 40% en 6 meses». Sarah casi se atraganta con el champán. ¿Joyerías a las que consultó? Daniel nunca había trabajado en una joyería. Ni siquiera sabía la diferencia entre un diamante y un circón antes de conocerla. «Es fantástico», respondió Abraham. «Por cierto, ¿tienes experiencia con poderes corporativos?» Los ojos de Daniel se iluminaron como los de un depredador. «Sí, la tengo. Cuando se trata de agilidad empresarial, los poderes bien estructurados son esenciales». Sarah sintió náuseas. Estaba acelerando el calendario, ni siquiera podía esperar a que terminara la luna de miel. Más tarde, en la suite nupcial, Daniel relajó por fin la máscara. «Uf, qué fiesta más interminable», suspiró. «Al menos todo salió a la perfección. Tu padre ya está pensando en darme poderes para la empresa». «Ya». Sarah fingió sorpresa. «¿No te parece demasiado rápido?» «Rápido». Daniel se rió con desdén. «Sarah, tu padre es un hombre de negocios. Reconoce el talento cuando lo ve. Algunos de los procesos allí son completamente arcaicos». Su arrogancia era impresionante. Daniel creía sinceramente que era más listo que Abraham, un hombre que había construido un imperio multimillonario desde cero. «¿Y nuestra luna de miel?», preguntó Sarah. «Oh, sobre eso». Daniel vaciló. Estaba pensando, ¿qué tal si la posponemos? Esta increíble oportunidad de trabajar con tu padre surgió de inmediato.
Sara fingió decepción. Pero ya hemos pagado todo. Podemos reprogramarlo. Ahora es crucial que establezca mi posición en la empresa. Le cogió las manos. Lo entiendes, ¿verdad? Estoy haciendo esto por nosotros, por nuestro futuro. Por nuestro futuro. Por su futuro como hombre rico que vive del dinero robado a la familia de ella. Claro que lo entiendo, respondió Sara con dulzura. Daniel sonrió con condescendencia. Sé exactamente cómo tratar con hombres como tu padre. La experiencia que tengo en negociaciones corporativas. Sara casi se echó a reír. ¿Qué experiencia? La única negociación que Daniel conocía era convencer a los acreedores de que no les rompieran las piernas. A la mañana siguiente, mientras Daniel se duchaba, Sara cogió su teléfono móvil. La pantalla estaba desbloqueada, típico de la arrogancia de alguien que creía haber engañado por completo a su víctima. Varios mensajes de Marcus y Thomas en el grupo Operación Goldberg. El nombre del grupo le hizo sentir una mezcla de rabia y repugnancia. Habían bautizado literalmente el golpe contra su familia. ¿Qué tal la fiesta?, preguntó Marcus. Perfecta. El viejo ya quiere darme un poder notarial. En 15 días estaré firmando documentos de la empresa. Tío, eres un genio. ¿Cuánto tardarás en tener acceso total a las cuentas? Un mes, quizá 2. Sara es tan ingenua que incluso me propuso trabajar para la empresa. Literalmente me dio la llave de la caja fuerte. ¿Y luego qué? Entonces desaparezco con unos cuantos millones y tú te llevas tu parte. Sara fotografió rápidamente los mensajes y borró el historial. Daniel salió del baño canturreando, eufórico por el éxito de su farsa. Amor, hoy tengo que salir un rato, dijo. He quedado con unos contactos para hablar de oportunidades de inversión. Más mentiras. Probablemente iba a reunirse con los cómplices o acreedores del casino. Por supuesto. Voy a visitar a mi hermana. Necesitaba urgentemente hablar con Rachel. 1 hora más tarde, ambas estaban en su café favorito. Rachel Goldberg, de 26 años, era abogada especializada en delitos financieros. Si alguien podía ayudar a Sara a destruir legalmente a Daniel, era ella. Rachel, necesito decirte algo urgente. Sara se lo contó todo. Las palabras en la sinagoga, los mensajes en su teléfono móvil, los planes de Daniel. Cuando terminó, Rachel estaba pálida de rabia. Ese cabrón, murmuró. Y papá no sospecha nada. Nada. Daniel es muy convincente. Por eso necesito ayuda. Quiero destruirlo, pero de tal manera que no pueda volver a hacerle eso a otra familia. Raquel se quedó pensativa. Para procesarle por malversación, necesitamos pruebas concretas de intento de robo. Las palabras no bastan. ¿Y si realmente intenta robar? Entonces tendríamos un caso. Pero sería peligroso. Sara sonrió por primera vez en días, pero era una sonrisa fría y calculadora. ¿Y si le dijera que tengo un plan para que intente robar, pero de forma que le pillen con las manos en la masa? Rachel la observó atentamente. Sara, eso sería demasiado arriesgado. Rachel, este hombre es un depredador que lleva años investigando a nuestra familia, fingiendo que me quiere desde hace 2 años. Si no hago algo, se lo hará a otra mujer, a otra familia. La abogada que Rachel llevaba dentro reconoció la determinación en los ojos de su hermana. Era la misma determinación que había visto cuando Sara decidió estudiar en Harvard, cuando decidió que haría las cosas a su manera. De acuerdo, dijo Rachel al fin. Pero lo hacemos a mi manera. Legal, documentado y con 0 posibilidades de salir mal. Si vamos a destruir a este tipo, hagámoslo bien. Sara abrazó a su hermana. Por fin tenía una aliada. Mientras caminaban de vuelta, Sara no podía dejar de pensar en la ironía. Daniel pensaba que se había ganado a una princesita ingenua y a una familia de mercaderes chapados a la antigua. En realidad, se había liado con una licenciada en Harvard y una abogada especializada en delitos financieros. Lo que Daniel no sabía era que las 2 hermanas Goldberg estaban a punto de demostrarle exactamente por qué 3 generaciones de su familia habían sobrevivido y prosperado en un mundo que no siempre había sido amable con los judíos, y que su venganza sería tan meticulosa como devastadora. 2 semanas después de la boda, Daniel vivía prácticamente en el despacho de Abraham. Llegaba temprano, se iba tarde y se empeñaba en mostrar una dedicación excepcional para impresionar a su suegro. Sara observaba cada uno de sus movimientos con la precisión de un depredador que estudia a su presa. ¿Sabes?,
Abraham, dijo Daniel durante la cena familiar del Sabbat, tengo algunas ideas revolucionarias para ampliar las ventas por Internet. Pero necesitaría acceso a los sistemas financieros para aplicar los cambios. Abraham masticó pensativo. Los sistemas financieros son delicados, Daniel. Necesito más tiempo para... Claro, claro, interrumpió Daniel con aquella sonrisa ensayada. Pero mientras esperamos, ¿qué te parece si me das un poder temporal? Solo para asuntos operativos básicos. Nada demasiado importante. Sara casi se atraganta con el vino. Cuestiones operativas básicas, era exactamente como un ladrón describiría el acceso a las cuentas bancarias de la empresa. Papá, intervino Sara con dulzura, Daniel tiene tantas buenas ideas. Quizá un poder limitado le ayudaría a poner en práctica sus planes más rápidamente. Daniel la miró sorprendido y agradecido. Si hubiera sabido que le estaban llevando directamente a una trampa. De acuerdo, aceptó Abraham. Hablaré con el abogado el lunes sobre un poder con limitaciones específicas. Los ojos de Daniel se iluminaron como los de un niño al que le regalan caramelos. Pura codicia. Más tarde, en el piso, Daniel lo celebraba por teléfono. Sara se hizo la dormida mientras escuchaba cada palabra de la conversación que él mantenía en el balcón. Marcus, este es el trato. He conseguido el poder notarial. En una semana tendré acceso a las cuentas operativas de la empresa, susurró Daniel eufórico. Son casi 2 millones en cuentas corrientes solo para operaciones básicas. Tío, eres un genio, respondió Marcus al otro lado de la línea. Lo mejor es que Sara incluso me está ayudando a convencer a su padre. Esta mujer es tan ingenua que literalmente me está entregando la llave de la caja fuerte familiar. Sara sintió una mezcla de rabia y satisfacción. Ira por la humillación, satisfacción porque Daniel estaba cavando su propia tumba con cada palabra arrogante. ¿Y los acreedores del casino?, preguntó Marcus. Ya he negociado otras 2 semanas. Dice que el dinero está garantizado. Lo pagaré todo pronto y aún nos sobrará bastante para compartir. A la mañana siguiente, Sara llamó a Rachel desde un teléfono público, una precaución que había aprendido viendo documentales sobre investigaciones criminales. Rachel, va a conseguir el poder notarial esta semana. Tenemos que acelerar nuestro plan. Todo está listo, respondió Rachel, con la voz cargada de determinación. Mi contacto en el FBI especializado en delitos financieros solo está esperando el momento oportuno. Cuando Daniel intente hacer la primera transferencia irregular, le pillaremos con las manos en la masa. ¿Y si sospecha algo? No lo hará. Su arrogancia es nuestra mayor aliada. Los hombres como Daniel se creen más listos que los demás, especialmente que las mujeres. Sara sonrió. Rachel tenía razón. La arrogancia masculina había sido la perdición de muchos criminales a lo largo de la historia. Hay una cosa más, continuó Rachel. He descubierto que Daniel no es solo un estafador ocasional. Mi contacto encontró pruebas de que ha realizado estafas similares a por lo menos 4 familias en los últimos 7 años. A Sara se le heló la sangre. 4 familias. Sí. Y una de ellas perdió más de 3 millones antes de descubrir la estafa. Daniel es un depredador profesional. Sara. Vamos a ser los responsables de impedir que destruya más vidas. La información lo cambió todo para Sara. Ya no se trataba solo de una venganza personal. Se trataba de justicia para todas las familias que Daniel había destruido y de proteger a futuras víctimas. Esa tarde, Daniel llegó a casa rebosante de alegría. Sara, tengo noticias increíbles. Tu padre ha aprobado el poder notarial. Mañana podré empezar a aplicar cambios reales en la empresa. Es maravilloso, exclamó Sara, abrazándolo. Te lo mereces, amor. Has trabajado muy duro para ganarte su confianza. Es verdad. ¿Y sabes qué es aún mejor? Tu padre dijo que si muestro resultados rápidos, puede ampliar mi autoridad a operaciones más significativas. Operaciones más significativas. Traducción: acceso a las principales cuentas de la empresa. Daniel, dijo Sara, fingiendo preocupación, ¿estás seguro de estar preparado para tanta responsabilidad? ¿No quieres que hable con mi padre para empezar poco a poco? Daniel se rió con condescendencia, como si estuviera hablando con un niño. Sara, querida, confía en mí. Tengo experiencia suficiente para manejar operaciones financieras complejas. Tu padre ha elegido a la persona adecuada. Experiencia en robar, pensó ella. Por cierto,
continuó Daniel, mañana voy a hacer algunas transferencias para optimizar la tesorería de la empresa. Nada de lo que tu padre tenga que preocuparse, solo son reorganizaciones técnicas. Sara asintió con dulzura, pero por dentro estaba calculando. Reorganizaciones técnicas era exactamente como un delincuente describiría el blanqueo de dinero. Esa noche envió un mensaje en clave a Rachel: el pájaro volará mañana por la mañana. La respuesta no se hizo esperar. Los observadores de aves están en posición. A la mañana siguiente, Daniel se levantó temprano, más emocionado que un niño la mañana de Navidad. Se duchó cantando, eligió su mejor ropa e incluso se puso un perfume especial. Hoy es un día especial, anunció, besando la frente de Sara. El día en que mi carrera empresarial despega de verdad. El día en que termina su carrera criminal, pensó Sara. Hoy salgo a comer, mintió Daniel. Tengo una reunión importante con unos inversores interesados en asociarse. Más mentiras. Probablemente iba a reunirse con sus cómplices para repartirse el dinero robado o saldar deudas en el casino. Cuando Daniel se fue, Sara llamó a Rachel. Está todo en posición. Todo. Las autoridades están controlando todas las cuentas de la empresa. En cuanto intente hacer alguna transferencia sospechosa, le pillarán con las manos en la masa. ¿Y si intenta escapar? No podrá. Tenemos agentes apostados en todos los aeropuertos y fronteras. Además, es demasiado arrogante para huir. Cree que controla totalmente la situación. Sara respiró hondo. Tras semanas de planificación, por fin había llegado el momento de la verdad. Hacia el mediodía, recibió una llamada de Abraham. Sara, ¿puedes venir a la empresa? Ha ocurrido algo extraño con las cuentas. Su corazón se aceleró. ¿Extraño cómo? Daniel ha hecho esta mañana unas transferencias que no tienen sentido. Cantidades elevadas a cuentas que no reconozco. Quiero hablar de esto con los dos presentes. Sara sonrió. La trampa había funcionado a la perfección. Por supuesto, papá. Iré enseguida. Cuando llegó a la empresa, encontró a Daniel visiblemente nervioso, explicando frenéticamente algo a Abraham y a dos hombres trajeados que ella no reconoció. Sara dijo a Abraham, con el rostro grave, estos son los agentes especiales Johnson y Martínez, del FBI. Tienen algunas preguntas sobre las actividades de Daniel en la empresa. El rostro de Daniel se puso blanco como el papel. Sus ojos se volvieron hacia Sara con una expresión de pánico y confusión. Fue en ese momento cuando Daniel se dio cuenta de que no se había casado con una princesita ingenua. Se había liado con alguien que jugaba al ajedrez mientras él aún estaba aprendiendo a jugar a las damas. Y el jaque mate estaba a punto de anunciarse. No lo entiendo, balbuceó Daniel, con el sudor cayéndole por la frente mientras miraba a los agentes federales y a Sara. Debe de haber algún malentendido. Las transferencias que hice fueron aprobadas por la empresa. El agente Johnson abrió una carpeta y colocó los documentos sobre la mesa. Señor Daniel Morrison, queda usted detenido por malversación, fraude electrónico y conspiración. Tiene derecho a permanecer en silencio. No. Daniel se levantó bruscamente, cayéndosele la silla. Sara, díselo. Sabes que nunca haría nada malo. Estamos casados. Sara le observó con una calma glacial que él nunca había visto antes. ¿Casados? Daniel, ¿te casaste conmigo por amor o por los 8 millones de mi familia? Su rostro se puso blanco como el papel. ¿De qué estás hablando? Claro que fue por amor. Sara es tan ingenua que incluso me propuso trabajar para la empresa. Me entregó literalmente la llave de la caja fuerte familiar, citó Sara, sacando el móvil del bolsillo. ¿Reconoces esas palabras? Son tuyas, del grupo de WhatsApp, Operación Goldberg. Daniel se tambaleó como si le hubieran dado un puñetazo. Estabas espiando mi móvil. Espiando. Sara se rió fríamente. Daniel, dejaste tu teléfono desbloqueado en nuestra mesita de noche. Para alguien que planea robar millones, eres sorprendentemente descuidado. El agente Martínez se acercó con unas esposas. Señor Morrison, también tenemos pruebas de que ha realizado estafas similares a al menos 4 familias en los últimos 7 años. La familia Henderson perdió 3,2 millones. 4 familias, repitió Abraham, con la voz llena de disgusto. 4 familias que destruisteis antes que la mía. Daniel miró desesperado alrededor de la habitación, como un animal acorralado. Sara, no lo entiendes.
Estuve en serios problemas. Gente peligrosa quería hacerme daño. Problemas que tú creaste jugando en casinos clandestinos, interrumpió Rachel, entrando en la habitación con más documentos. Hola, Daniel. Soy Rachel, la hermana de Sara. Soy abogada especializada en delitos financieros. Daniel se quedó boquiabierto. Tú planeaste esto. Planeado. Sara se levantó, la dignidad irradiaba de cada movimiento. Daniel, solo te dimos la oportunidad de demostrar quién eras en realidad. Elegiste robar a nuestra familia. Rachel abrió su maletín y colocó más pruebas sobre la mesa. Transferencia de $127.000 a una cuenta personal a las 10:23 de esta mañana. Transferencia de $89.000 a las 11:15 de la mañana. Y estos son los mensajes de tu grupo con Marcus y Thomas, planeando repartirse el dinero robado a nuestra familia. Daniel se volvió hacia Abraham con desesperación. Señor Goldberg, por favor. Podemos arreglar esto entre nosotros. Devolveré todo. ¿Devolver qué? Le interrumpió Abraham, con voz cortante. Los $340.000 que intentaste robar esta mañana. Entonces desapareceré con unos cuantos millones y tú tendrás tu parte, citó Raquel, leyendo en su teléfono móvil. Son tus palabras de anoche, Daniel. La máscara del hombre respetable cayó por fin por completo. Daniel miró a Sara con pura rabia. Perra manipuladora. Me has utilizado. El silencio en la habitación era ensordecedor. Sara se acercó a él, con los ojos encendidos de furia controlada. Te he utilizado. Sara rió sin humor. Daniel, usted fingió amarme durante 2 años. Investigaste a mi familia durante años. Memorizó frases en hebreo para impresionarme. Cancelaste nuestra luna de miel para alejar a mi padre más rápido. Ella continuó, su voz creciendo en intensidad. Has destruido 4 familias antes que la mía. Has dejado a mujeres destrozadas económica y emocionalmente. Y aún tienes la osadía de llamarme manipuladora. Abraham puso la mano en el hombro de su hija. Sara, ya basta. No se merece ni un segundo más de tu tiempo. El agente Martínez terminó de ponerle las esposas. Señor Morrison, tiene derecho a un abogado. Espere, suplicó Daniel mientras le llevaban fuera. Sara, realmente me he enamorado de ti en los últimos 2 años. Tienes que creerme. Sara vio cómo se lo llevaban, con expresión serena e implacable. Daniel, lo único que creo es que por fin vas a pagar por todo lo que has hecho. Al cerrarse las puertas, Rachel abrazó a su hermana. ¿Cómo te sientes? Libre, respondió Sara simplemente. Por primera vez en 2 años, me siento completamente libre. Abraham sacudió la cabeza, todavía procesándolo todo. Sara, has sido increíblemente valiente. E increíblemente inteligente. No, papá. Fui Goldberg. 3 generaciones de comerciantes no pueden sobrevivir siendo ingenuos. Afuera, se había formado una pequeña multitud para ver cómo metían a Daniel en el coche de policía. Empleados de la empresa, vecinos, curiosos. Su humillación era completa y pública. Marcus y Thomas fueron detenidos 2 horas más tarde, y los mensajes fueron suficientes para demostrar la conspiración. Aquella noche, Sara estaba sentada en el piso que ahora volvía a ser suyo, mirando las alianzas que había colocado sobre la mesa. Rachel estaba a su lado, las dos bebiendo té en silencio. ¿Crees que realmente se enamoró de mí en algún momento?, preguntó Sara. ¿Acaso importa?, respondió Rachel. La gente como Daniel no ama a los demás. Aman lo que pueden sacar de ellas. Sara asintió, recogió los anillos y los tiró a la papelera. Tienes razón. Además, ahora sé una cosa con seguridad. ¿Qué? Sara sonrió, pero esta vez era una sonrisa auténtica, llena de vida. Que cuando aparezca el amor verdadero, lo reconoceré inmediatamente. Porque ahora sé exactamente cómo es el falso amor. El hombre que había planeado durante 2 años destruir una familia había sido destruido en cuestión de semanas por 2 hermanas a las que había subestimado por completo. Pero la verdadera venganza de Sara no había hecho más que empezar, y sería mucho más dulce de lo que Daniel jamás hubiera imaginado. 2 años después, Sara Goldberg estaba sentada en su nuevo despacho, en la planta 30 de un rascacielos de Manhattan, observando la ciudad a través de las ventanas que van del suelo al techo.
Como directora financiera de Goldberg Jewelers, ahora una empresa de $15 millones que se había expandido a 6 estados, había convertido el negocio familiar en un imperio. La ironía no pasó desapercibida. Daniel había planeado robar $8 millones a una empresa anticuada. Ahora, bajo la dirección de Sarah, la empresa valía casi el doble y crecía un 40% al año. Señorita Goldberg, dijo su ayudante por el interfono, el periodista de Forbes ha llegado para la entrevista. Sarah sonrió. La revista quería hacer un reportaje sobre las 30 empresarias más innovadoras menores de 30 años. El titular de portada sería: "Como una traición matrimonial creó a una de las CEO más brillantes del país". La historia de Sarah se había convertido en leyenda en los círculos empresariales de Nueva York. No solo por haber detenido una estafa millonaria, sino por la forma en que convirtió la experiencia en combustible para el éxito. Durante la entrevista, el reportero le hizo la pregunta inevitable: ¿qué se siente al saber que el hombre que intentó destruir a tu familia cumple ahora una condena de 12 años por múltiples delitos financieros? Sarah hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Daniel fue el mejor profesor que he tenido sobre dos cosas: cómo reconocer a la gente falsa y cómo convertir la traición en motivación. Por eso, casi se lo agradezco. La verdad era aún más satisfactoria. Daniel no solo estaba en la cárcel, estaba completamente destrozado y aislado. Marcus y Thomas habían llegado a un acuerdo con la fiscalía, entregando aún más pruebas contra él. Los acreedores del casino habían asegurado que la vida de Daniel en prisión sería complicada. Peor aún para su vanidad, la historia se había hecho viral en las redes sociales. Los memes sobre hombres que se casan por dinero y acaban en la cárcel dominaron Twitter durante semanas. Su foto de archivo policial se convirtió en un símbolo de cómo la arrogancia puede destruir vidas. ¿Qué hay de su vida personal?, preguntó el periodista. ¿Algún plan de boda? Sarah miró el sencillo anillo de boda que lucía en el dedo. 6 meses antes se había casado con el Dr. Michael Chen, un pediatra que había conocido en un acto benéfico. Michael ganaba un sueldo modesto, conducía un Honda Civic 2018 y había insistido en pagarse él mismo la cena en su primera cita. Cuando conocí a mi marido, lo primero que me dijo fue: «Mira, no sé quién eres, pero ese anillo de diamantes es muy llamativo. ¿No tienes miedo de que te asalten?». Sarah se rió. Entonces supe que había encontrado a alguien auténtico. Michael nunca había investigado su fortuna, nunca había preguntado por el negocio familiar, y casi se desmaya cuando descubrió el valor de su piso. La quería por lo que era, no por lo que tenía, un concepto revolucionario después de Daniel. Abraham, que ahora tiene 63 años, ha cedido oficialmente el control de la empresa a su hija. Sarah ha transformado nuestro negocio familiar en una corporación con la que nuestros bisabuelos nunca soñaron, declaró al Wall Street Journal. Rachel, ahora socia de uno de los mayores bufetes de Nueva York, se especializó en delitos financieros contra familias judías, inspirada directamente por su experiencia con Daniel. Había llevado con éxito más de 20 casos similares. «Mi hermana me enseñó que la mejor venganza no es destruir a quienes te hacen daño», dijo Rachel en una entrevista. «Es utilizar la experiencia para proteger a otras personas y construir algo más grande de lo que tus enemigos puedan imaginar». La comunidad judía de Manhattan había acogido a Sarah como símbolo de resistencia inteligente. Las sinagogas la invitaron a dar charlas sobre cómo proteger a las familias de los estafadores. Lo que más complacía a Sarah era saber que la historia había evitado otras estafas. En su última visita a la tumba de su bisabuela Raquel, una superviviente del Holocausto cuyo velo había llevado en su falsa boda, Sarah dejó una foto de la revista Forbes. «Abuela, usé la fuerza que me enseñaste. Nuestra familia sigue protegida». A veces, a altas horas de la noche en su despacho, Sarah pensaba en lo diferente que podría haber sido todo si no hubiera escuchado aquella conversación en la sinagoga. Daniel podría haber robado millones, destruido a su familia y pasado a su siguiente víctima. Pero había escuchado. Y había reaccionado. Y por eso estaba donde estaba. Durante una conferencia para mujeres de negocios, una joven del público preguntó: «¿Cómo sé si puedo confiar plenamente en alguien?». Sarah sonrió, recordando su propia ingenuidad de 3 años antes. No se trata de confiar plenamente en alguien. Se trata de confiar plenamente en ti misma para reconocer cuando algo no va bien. Tu intuición es tu mejor sistema de seguridad. La charla terminó con un aplauso ensordecedor, pero la verdadera victoria de Sarah no estaba en el reconocimiento público. Estaba en la paz que sentía cada mañana al despertarse junto a un hombre que la quería por lo que era, no por lo que tenía.
Daniel había intentado robarle su fortuna y acabó entregándole algo mucho más valioso, la sabiduría para distinguir entre el amor verdadero y el interés financiero. Creyó que había encontrado a una princesa ingenua a la que engañar, pero acabó descubriendo que había intentado robar a una reina que no solo protegió su reino, sino que lo expandió más allá de cualquier sueño. Sara aprendió que la verdadera venganza no consiste en destruir a quienes te hacen daño, sino en construir una vida tan extraordinaria que la traición se convierta solo en el primer capítulo de una historia de éxito que nadie olvidará jamás. Si esta historia de justicia y superación te ha llegado al corazón, deja tu like y suscríbete al canal para recibir más historias que demuestran que la inteligencia siempre vence a la maldad, y que a veces lo peor que nos puede pasar se convierte en lo mejor que nos ha pasado nunca.